Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital, aquí en la televisión pública de nuestra ciudad. No paran las renuncias en el país. A la del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, conocida el día de ayer, se suma ahora la de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien ha decidido apartarse hoy del ministerio. Se trata de la primera renuncia que se da en el gabinete del presidente Iván Duque, quien ya nombró a su reemplazo. Se trata de la exmagistrada, expresidenta de la Corte Constitucional, Margarita Cabello. También fue en su momento magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, vamos a hablar esta noche del debate que continúa sobre la suerte que correrá el proceso de Jesús Santrich. En las últimas horas se conoció un nuevo video, un video más completo, donde se ve al líder de la FARC conversando con otras personas que de alguna manera estarían, según dice el gobierno de los Estados Unidos y otros expertos, estaría negociando el envío de por lo menos 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos aquí en Bogotá precisamente se manifestó en las últimas horas y calificó de lamentable que se hubiera dejado en libertad a este líder de las FARC. Días bastante noticiosos, como ven, y que los vamos a analizar aquí en nuestro espacio de opinión y debate en Canal Capital. Como siempre, Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Muchas gracias por estar una vez más en Opina Bogotá. Y luego de toda esta tormenta política que se ha desatado por la renuncia del fiscal, por la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz, el presidente Iván Duque, además de anunciar el nombre de la nueva ministra, aunque la señora Gloria María Borrero, la ministra saliente de Justicia, dice que ella se va por otros motivos, no está vinculado directamente al caso Santrich, pero bueno, queda abierto justamente ese tema. El presidente Iván Duque dice que se va a reunir con los distintos jefes de los partidos políticos para empezar a considerar una serie de reformas. Yesid lo había anticipado, una de ellas está estrechamente vinculada con el tema de la extradición, y mientras crecen las voces frente a una declaratoria de conmoción interior, también desde el gobierno dicen: lo que no estamos considerando en este momento es una Asamblea Nacional Constituyente, pero ese tema sigue tomando fuerza en el interior del partido de gobierno, que es el Centro Democrático. Y para conversar esta noche sobre estos temas nos acompañan dos invitados de primer nivel. En primer lugar, saludo al representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, José Daniel López, habitual panelista de nuestro espacio. Representante, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias, Yesid, por la invitación. Un saludo especial a Erika, también al doctor Iván. Y que sí trabaja mucho en el Congreso. Estamos viendo una gran cantidad de proyectos que ahí van poco a poco tomando y trabajando forma. duro por Bogotá. Por Bogotá, es el tema de esta representante noche, de la Cámara por Bogotá. Foco en Bogotá. Así es, y nos acompaña el reconocido abogado penalista viral. Sus declaraciones éticas siempre se vuelven virales. Prestigioso abogado Iván Cancino, también habitual panelista de nuestro programa. Doctor Cancino, como siempre, un placer que esté con nosotros. Gracias, Erika, gracias, Yesid. Pues sí, para mí es un honor siempre estar acá y obviamente estar con usted, conocerlo personalmente. Créame que he seguido su carrera y va disparado. Espero que no se quede, siga con ese impulso. Muchas gracias, doctor Iván. Bueno, muy bien. Arranquemos analizando la renuncia que se conoció el día de hoy de la ministra de Justicia. La anunció y la explicó el propio presidente Iván Duque. Representante José Daniel López, ¿qué impresión tiene usted de esta renuncia? ¿Era una renuncia cantada, como dicen algunos? Crónica de una muerte anunciada, Yesid. La ministra tuvo un insuceso enorme con el Congreso, en particular con el presidente de la Cámara el semestre pasado, a propósito del trámite de la reforma a la justicia. Se quedó sin liderazgo, se quedó sin manejo del Congreso, se quedó sin agenda temática. Brilló por su ausencia, hay que decirlo, en el debate de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Varias bancadas antes de tomar posición la invitaron, no asistió, no logró convencer a ningún parlamentario. Mi colega Eduardo Rodríguez terminó pidiendo su renuncia al término de esa sesión plenaria. Siendo partido de gobierno. Siendo partido de gobierno, en la que con 110 votos contra 44 hundimos las objeciones, y creo que esta noticia no sorprende a nadie. Lo llamativo y la pregunta es por qué ocurre hoy, un día después de la noticia de Santrich y de la noticia del fiscal general. Doctor Cancino. Bueno, yo creo que hay coincidencia y no coincidencia con el hecho. Hace más o menos 2 meses, creo que en la columna del Heraldo yo pedí la renuncia de la ministra y lo hice un poco abusivamente porque creo que tanto ella como Jorge Mario Eitzman eran personas de un gran calibre y quilates, pero en el puesto equivocado. Yo creo que Gloria María no estaba lista para enfrentarse al Congreso en un país tan dividido.
Ella era una persona ejecutiva acostumbrada a ir siempre por una línea fácil del sector privado y llega a encontrarse con un mundo muy convulsionado. Y sí tiene que ver para mí una gran responsabilidad en el tema Santrich, porque al fin y al cabo todo el debate fue también por una carta que se perdió para pedir unas pruebas que hoy se extrañan, de tal suerte que sí es una falla grande, que la asume presentando la renuncia, y no importa que diga si eso o no, porque todo el mundo tiene derecho a irse con dignidad, pero por supuesto que hay una gran coincidencia en el tema de lo que sucedió con la carta y lo que pasó desafortunadamente ayer con Jesús Santrich. Bueno, los retos son enormes para la nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, que es una mujer que usted lo mencionaba antes, fuera de programa, ha venido teniendo unos cargos de liderazgo en el sector, lo conoce muy bien, pero claramente el punto es, representante José Daniel López, la fractura que hoy está viviendo el país a nivel político sí va a permitir que avance en muchas tareas que ya le has puesto el presidente, entre ellas la reforma de la justicia, la modernización de todo el aparato judicial. Así es. Vea, yo analizo el nombre de Margarita Cabello, una mujer uribista, muy cercana al senador y expresidente Uribe. Lo comentábamos antes de arrancar, ya había sido ternada para la Fiscalía General de la Nación, para la Fiscalía ad hoc, para el caso de Brecht. Y creo que eso indica dos cosas muy importantes. Lo primero es que el presidente Duque no está cambiando su política de relacionamiento con los partidos sin representación en el gabinete. La ministra Gloria María, o la exministra, en algún momento dijo que el Partido Liberal la atacaba porque querían el cargo. Si eso era así, pues está claro que el cargo no se lo dieron a los liberales, sino que de algún modo es una nueva ministra del Centro Democrático. Primer indicador que sacamos de acá. Lo segundo es que, pese a su condición de uribista, la ministra, por su origen de altas cortes, sí tiene un reto gigantesco de ayudar a mejorar la relación entre el gobierno y las cortes, que salió absolutamente lesionado del episodio de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Y con el reto de la reforma a la justicia, pues esperamos que ese pasado que ella tiene en la rama judicial ayude a que lleguemos a una reforma a la justicia que sea de gobierno, que sea de Congreso, pero que también recoja el sentir de la rama. Y cuélguele lo de las visas, porque cuando se vio toda esta coyuntura con Estados Unidos durante los últimos días, no hubo ni pronunciamiento en su momento de la ministra, algo que también resintieron las Cortes, y claramente tampoco hubo un pronunciamiento de fondo del gobierno nacional. Muchos sectores advirtieron que trató de pasar de agache frente a lo que estaba ocurriendo. Se exigía una postura más firme del gobierno. Erika, hoy el presidente Iván Duque, desde Medellín, anunció así la renuncia de la ministra de Justicia y anunció su reemplazo. En la vida profesional y en la vida de los gobiernos hay ciclos que se cumplen. Hay funcionarios que van cumpliendo también sus ciclos de desempeño, a los cuales le tenemos especial gratitud. He dialogado con la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, y la señora ministra ya se retirará del cargo del Ministerio de Justicia. He aceptado su renuncia, he conversado con ella hace varios días y quiero agradecerle su trabajo, su patriotismo, su excelente cooperación con los colegas del gobierno y además reconocerle sus esfuerzos en sacar adelante la política Ruta Futura para enfrentar el fenómeno de la drogadicción y de la criminalidad relacionada con el narcotráfico. Quiero también agradecerle los esfuerzos que ha hecho con su equipo para poder tener un plan de choque que nos permita atender la altísima concentración en las cárceles de nuestro país, el hacinamiento. De manera que a la ministra saliente Gloria María Borrero, mi gratitud y mi amistad para siempre. Y quiero anunciarle a Colombia que la nueva ministra de Justicia es la magistrada y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello. Una mujer que tiene una larga trayectoria en la rama judicial. Una mujer que ha hecho todos los peldaños de esa carrera hasta llegar al más alto honor, que ha sido el de presidente de la Corte Suprema de Justicia. A ella le encargaremos muchas tareas
propias del ejercicio del cargo, pero tendrá la inmensa responsabilidad de avanzar en todas las reformas que se requieran para la modernización del aparato judicial. También le hemos encomendado la tarea de sacar adelante la implementación de la política de ruta futuro y de liderar todos los esfuerzos para combatir con efectividad el narcotráfico. Bueno, ahí estaban las declaraciones, Erika, del presidente Iván Duque. Doctor Iván Cancino, ¿cuál cree usted que debe ser el principal reto de Margarita Cabello al frente del Ministerio de Justicia? Un ministerio que muchos sectores, incluido, como lo ha anotado el representante del propio Centro Democrático, venían diciendo que no arrancaba, ¿Qué debe hacer la nueva ministra de Justicia en un país que está muy convulsionado con tantos temas relacionados precisamente con la justicia? Pues mire, lo que tiene que hacer la ministra de Justicia, a diferencia de lo que han dicho muchas personas, yo sí no creo que deba conciliar con la rama judicial. Yo no veo en ningún país del mundo al presidente preguntándole a las Cortes los proyectos de ley de justicia o al fiscal. Y creo que ha sido un error muy grande de los últimos gobiernos tratar de mezclar a la Corte en los proyectos de ley. Si la Corte tiene algún interés en un proyecto de ley, la Constitución lo faculta para presentarlo directamente sobre su materia. Pero no veo por qué el gobierno le tiene que preguntar a las Cortes sobre los proyectos de ley si es su política de gobierno. Tenía que haberla trazado y cumplirla y no llegar a preguntarle a una rama judicial que se tiene que dedicar es a hacer fallos y a interpretar fallos sobre proyectos de ley. De tal suerte que ojalá que ese nombramiento no sea otro retroceso en que la justicia no se mueve si las Cortes no dicen nada. Y se lo digo no por menospreciar las Cortes, sino que entonces tendrían que invitar a todos los actores y se vuelve insostenible, porque tendrían que invitar a los defensores públicos, a nosotros los abogados litigantes, a los procesados, a los presos, y yo creo que el presidente o el partido de gobierno y el legislativo no tienen por qué hacerlo de una manera tan participativa sin que eso evite la democracia. Y creo que ha sido un error que han cometido los últimos presidentes. De tal suerte que la ministra de Justicia tiene que encaminarse es qué le interesa a la política judicial del Estado, hacer una conciliación muy privada con todos los actores, presentar los proyectos de ley y sacarlos adelante. Es decir, que el Ministerio de Justicia realmente sirva no solo para el hacinamiento de las cárceles, sino para los temas de fondo. Y me voy a robar un minuto más para decirles por qué. Las últimas reformas a la justicia no han servido para nada, porque no tocan el corazón de lo que el ciudadano colombiano quiere. ¿Usted cree que al señor que vende dulces aquí en la esquina donde le compramos la chocolatina a Erika y Yesid le importa quién investiga al fiscal general? Si es un tribunal de aforados, le importa 3 pesos. Al señor lo que le importa es que le debe una platica al banco o al préstamo y que, por ejemplo, el banco no permite la cesión del crédito, que es más benéfica, sino la subrogación. Pero le da miedo al Congreso porque es meterse en la autonomía de los bancos. O lo mismo al que van a sacar de la casa porque está quedado las cuotas del VR. ¿Qué propuestas le da la justicia para que sus procesos sean más rápidos? Las inasistencias alimentarias. ¿Cuántas madres cabezas de familia que su marido los deja y no tienen con qué comer, esperan un proceso de regulación de cuota alimentaria 4 o 5 meses? Y nosotros todavía debatiendo si son 15 años o 20 años de experiencia para ser magistrado, si al fiscal lo investiga un tribunal de aforados. Entonces yo sí creo que una de las labores más importantes del ministro de Justicia es liderar en el Congreso los aspectos que le importan al país. Mire, Darío Echandía le preguntaba a la gente en clase qué era lo más importante y la gente divagaba y de pronto Darío Echandía salía: lo más importante es la papita, poder comer, solucionar los problemas fáciles del país, y no esos discursos que de verdad al lustrabotas, al conductor de buseta, al carpintero, al abogado, al médico le interesa solucionar en la justicia. En otras palabras, acercar la justicia a la gente, porque es que la gente siente justicia para los de a pie. Exactamente, que exactamente. La justicia en este país no es para ellos, que no hay posibilidad de tener acceso a la justicia y que sobre todo la justicia responda por ellos cuando hay una situación, representante José Daniel López, que los lesiona en sus derechos. Y en la misma línea, ¿qué es lo que a la gente de a pie le duele de la justicia? Que presentan una demanda para resolver un problema con el vecino, con el empleador, y el proceso se demora 7, 8 años. Sienten que es un ahorro a largo plazo que no terminan teniendo ningún sentido. Pero para poder avanzar en esos temas, irremediablemente se necesita una reforma a la justicia. Y hay formas de ejercer el liderazgo. Hay quienes ejercen el liderazgo desde la doctrina, que es algo que le he criticado al presidente Duque, y es que ha sido prisionero de sus propias posturas ideológicas. Y hay quienes ejercen el liderazgo desde el diálogo y desde la construcción colectiva.
Creo que lo más importante de la reforma a la justicia que debe liderar la ministra Cabello es que sea viable. Y creo que para que sea viable, sí es importante hablar con los partidos, sí es importante hablar con los magistrados, sí es importante hablar con los actores, porque por la vía de la imposición unilateral, el único resultado que termina obteniendo es el resultado de las objeciones, que si el presidente tenía la facultad de objetar como objetó, claro que la tenía, pero vea cómo le fue en el Congreso de la República. Distinto habría sido el resultado si el tema de la ley estatutaria de la JEP hubiera surgido de un diálogo multipartidista. Ahí marca usted una diferencia con el abogado Iván Cancino, porque Sí, yo creo que hay que hablar con todos los actores. dice el Por doctor Cancino supuesto, que es válido debe hacerlo, trazar el gobierno una política. pero es más eficaz, siempre es reforma. más eficaz el diálogo. No, y dialogar con los partidos está bien, por supuesto. Pero para mí llegar a decirle a las Cortes, este es mi proyecto de ley, ¿ustedes qué opinan? Prácticamente elegimos entonces a alguien que no tenía una política pública de justicia muy clara. Si yo llego al gobierno es porque ya tengo una política de justicia definida. Y le voy a decir otra cosa. Sí. ¿Será que yo le tengo que preguntar a la Corte Suprema de Justicia si está bien darle alivio a los créditos hipotecarios en los juicios o en los juzgados civiles? ¿Será que la Corte va a decir que no? Pues, entonces no entiendo por qué voy a tener que dialogar las cosas que son absolutamente claras y contundentes. Aquí lo que ha faltado son políticas públicas, ni de salud, ni de justicia, ni de vivienda. Estuvimos 8 años dedicados a una política mentirosa de la paz y olvidamos todas las políticas públicas del país. Pero el gobierno sí tiene que hablar con el Congreso y Con el Congreso, y con claro los que partidos sí. políticos, porque Sí. bien lo sabe el representante José Daniel López, porque lo vive todos los días. La articulación para sacar adelante todos esos proyectos de ley que uno tras otro se le han venido hundiendo al gobierno de Iván Duque requiere eso, requiere una concertación Con el y en este Congreso, momento no se está dando. Pero también oír a las Cortes. Operan la justicia todo el día, viven sus problemas, son actores absolutamente centrales en este punto. Y yo sí pensaría que el mensaje de nombrar a un expresidente de Corte como ministra indica irremediablemente una vocación de diálogo del presidente Duque, de mejor diálogo con la rama judicial. Puede gustarnos o no, pero sí creo que es una deducción de este nombramiento. Bueno, vamos con el segundo tema de la noche, Erika, que es el caso Santrich. En las últimas horas se conoció un video donde se evidencia a este líder de las FARC dialogando con personas que presuntamente estarían involucradas en un envío de drogas hacia los Estados Unidos. También se conoció en las últimas horas un video del ex candidato presidencial Humberto de la Calle, que se discutió bastante en redes sociales y vamos a verlo para comentarlo aquí con nuestros dos invitados esta noche. Buenos días. La declaración leída por el doctor Álvaro Uribe anoche, a raíz del caso Santrich, no solo contiene afirmaciones absolutamente falsas, sino que utiliza un lenguaje incendiario que parece destinado a volver invivible la República, a impedir que todos los victimarios asuman sus responsabilidades. Y es un eslabón más en una tarea de demolición del sistema judicial que abarca y afecta la Corte Constitucional, la Corte Suprema y ahora la Jurisdicción Especial de Paz. En La Habana no se pactó un cogobierno con el narcotráfico, no. Las FARC se obligaron a romper todo vínculo con esa actividad criminal. El acuerdo prevé que la garantía de no extradición no cubre los delitos posteriores al acuerdo. La providencia de la JEP no debilita eso, se basa en la simple ausencia de pruebas sobre la fecha de los delitos atribuidos a Santrich. Si se afirma que hay pruebas contundentes en poder de la Fiscalía, no es posible explicar que el señor fiscal, en vez de renunciar, no haya procedido de inmediato a abrir un proceso contra Santrich. La providencia de la JEP no ampara la impunidad. Es un sofisma decir que un delito que, aunque transnacional, fue supuestamente cometido en Colombia. Bueno, doctor Iván Cancino, ¿qué reacción tiene usted a esta declaración del doctor Humberto de la Calle? A partir de lo que había Sí. dicho el expresidente Álvaro Álvaro Uribe, Uribe, actual senador, diciendo que había un cogobierno pactado con las FARC en Cuba. Y no se equivoca el senador Uribe. El doctor Humberto de la Calle, por más enfático que quiera ser, pues ser enfático no le da la razón. Y él es cómplice de ese cogobierno que se planteó. Primero, el volver un nexo el delito del narcotráfico con el delito político.
Eso solo se le ocurre a Humberto de la Calle y a las personas que estuvieron en La Habana. En ningún país del mundo, en ninguna democracia, en ningún sistema jurídico, ese tiene ningún sustento. Empezando que nosotros nos hicimos creer que estábamos negociando con un grupo guerrillero que narcotraficaba. No, estaba negociando el gobierno con unos narcotraficantes que de vez en cuando hacían de guerrilleros. Entonces, eso sí es muy importante dejarlo claro. Lo segundo de por qué si hay un cogobierno, porque esas garantías de nuestra adición lo que generan y lo que comprueban las críticas que hacíamos nosotros en su momento es que sí se va a generar una gran impunidad frente a todos los delitos posteriores. Tercer punto, la prueba de la que habla el doctor de la Calle, es que en el indictment estaba la fecha de los hechos. Se reconoce la fecha de la recolección del video. El video en una gran totalidad estaba corriendo por las redes sociales y debía ser analizado también por la Justicia Especial para la Paz. Y una lectura muy clara y muy despaciosa que yo me hice de la decisión de la JEP, lo que demuestra absolutamente con claridad no es una defensa de las víctimas, no es una defensa de la paz, es una defensa de las FARC. Y el tribunal de la JEP, cada decisión que toma de proteger al Paisa, a Iván Márquez, ahora a Santrich, de no iniciar todos los juicios contra las FARC, de a pesar de que el señor Lozada no reconoce delitos y pontifica para garantías de no repetición, de verdad que están absolutamente ausentes, siguen dándole todos los beneficios posibles. Así que yo sigo insistiendo que hay que hacer o un acuerdo nacional o una constituyente para modificar y terminar con la JEP. Y termino solamente con eso para que la gente vea a dónde nos ha llevado esa ideología muy bien manejada por la izquierda en medios de comunicación. El Bolillo Gómez era director técnico y agredió a una mujer. Todo el mundo se le vino encima y que no podía ser director técnico, obviamente una conducta supremamente grave y reprochable. Pero hoy el país celebra y aplaude que 12 guerrilleros estén representando con nuestra bandera al país en un acto deportivo, sin saber si ya repararon, si eran rasos, si obtuvieron indemnización para sus víctimas. Entonces ahí es donde está el poder de la izquierda y específicamente de las personas que favorecen a la guerrilla. Qué pena. Yo quisiera preguntarle por qué usted está de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente. Claro, es que es la única manera de reformar de fondo la justicia. Hemos tratado de hacer actos legislativos que requieren una reforma constitucional y muy hábilmente todo el tema de La Habana y todo el tema de la JEP lo metieron en la Constitución como parte del bloque de constitucionalidad. Luego, la única manera en derecho de deshacer algo es de la misma manera como se hizo. Sin una Asamblea Nacional Constituyente sería muy difícil acordar. Y en esa Asamblea Nacional Constituyente que participen las FARC, como en el 91 participó el M-19 y otros grupos, participamos todos, ponemos ideas y vamos a llegar ahí sí a un acuerdo nacional, pero con un efecto jurídico que sea importante y que sea trascendente. Una Asamblea Nacional Constituyente, representante José Daniel López, que muchos dicen que sería la estocada final para la JEP. Ni a palo lo vamos a permitir en el Congreso y no hay camino para la constituyente distinto al Congreso. Pero antes de llegar a ese punto y analizarlo un poco más, yo quiero compartir la preocupación de buena parte de la opinión pública, la preocupación del doctor Cancino por la decisión de la JEP ayer frente al caso Santrich. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero también creo que este momento de crisis debe ser superado por la vía de la institucionalidad y deposito mi confianza en la apelación que presentará la Procuraduría General de la Nación frente a esta decisión. Reitero, acá el camino es la institucionalidad, una institucionalidad que establece como principio neurálgico de esta democracia, como de cualquier otra, el principio de separación de poderes y el respeto y el acatamiento de las decisiones de los jueces, gústenos o no nos gusten estas decisiones. Las instituciones siempre, en cualquier democracia, tienen que estar por encima de las personas y de los casos coyunturales y de los amores y odios que estos episodios han dejado durante tanto tiempo, además aportando tanta sangre a nuestra historia nacional. Y también creo que este es un momento en el que todos debemos actuar desde la ecuanimidad y desde el desprendimiento. Lo primero, mi llamado al centro democrático, es que no insistan en hacer trizas el acuerdo de paz. No solamente porque es irresponsable, no solamente porque es incendiar el país y seguir apostándole a una polarización que solo nos conduce a resultados negativos, sino que adicionalmente no van a hacer trizas el acuerdo de paz, no lo pueden hacer
sin el Congreso, y ya lo comprobamos con la discusión de las objeciones de la JEP. No lo vamos a permitir, porque nosotros el llamado que le hacemos al gobierno es a que construya sobre lo construido, que mejora aquello a lo que haya lugar, pero que no haga trizas los acuerdos de paz. La palabra empeñada por el Estado debe cumplirse en esta materia. Esa es la responsabilidad a la que yo llamo el Centro Democrático. Segundo, a las FARC. Acá todos estamos poniendo de nuestra parte. Las FARC sí debería pensar seriamente en la posibilidad de evitar que el señor Santrich se posesionara en la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Acá entre todos tenemos que cuidar esto, y este es un mensaje que solo le va a hacer daño al acuerdo de paz. La posesión de Santrich no la va a entender nadie. ¿Por qué no esperar al menos a la decisión de la JEP sobre la apelación para que el señor Santrich se posesione? Acá no solamente hay que pensar en el interés partidista o en el cuidado de las filas internas, sino también en el cuidado de lo grande, de lo relevante que es el acuerdo de paz. Vuelvo y digo, esta posesión no la va a entender nadie. Y a los partidos, al Congreso, ¿qué nos corresponde? Aceptar el llamado ponderado, que a diferencia de lo que dijo el Centro Democrático, hizo ayer el presidente Duque. Un llamado desde la institucionalidad a la búsqueda de un acuerdo multipartidista para asegurar la plena aplicación del principio de extradición para el caso de los reincidentes de las FARC, que, como pareciera ser el caso del señor Santrich, insisten en seguir delinquiendo con posterioridad del acuerdo. Absoluto respeto, absoluta garantía del cumplimiento de los acuerdos y todas, por supuesto, las condiciones apropiadas para que quienes confiaron en la palabra estatal y entregaron sus armas tengan las condiciones que les fueron prometidas. Pero para quienes le hacen conejo a la institucionalidad y quienes le hacen conejo a la paz, sí, pues que les caiga encima todo el peso de la ley. Entonces a los partidos, y con esto termino, nos corresponde atender el llamado a la búsqueda de ese gran acuerdo, pero también trazar una línea roja muy clara, y es que ni Asamblea Nacional Constituyente ni desmonte del acuerdo de paz. Ni conmoción interior, que muchos pues también están llamando a la conmoción interior. Ahí sí yo pues no, es que la conmoción interior no va a resolver el problema que el uribismo quiere que se resuelva, y es cambiar la condición de Santrich. Bajo ningún motivo la declaratoria de un estado de conmoción interior va a permitir modificar una sentencia judicial o dejarla en suspenso. Luego creo que esto ayuda a generar un ambiente de caos, un ambiente de crisis, pero no lleva a las soluciones que está buscando. Sí, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. Primero, la conmoción interior le permite, por el artículo 150, numeral 10 de la Constitución, al presidente expedir decretos con fuerza de ley, pero jamás modificar códigos y mucho menos leyes estatutarias o la Constitución. De tal suerte que no tendría un efecto, y además, pues eso sí hay que reconocerlo, el país no está en un estado de conmoción interior, afortunadamente, desde ningún punto de vista, y hacerlo localizado tampoco. Pero en lo que sí estamos absolutamente claros, y en lo que yo sí creo, es que este gobierno y el Partido Centro Democrático no ha estado nunca por fuera de la institucionalidad. El presidente utilizó un argumento legal y constitucional y fue derrotado en la institucionalidad. Y si se propone una asamblea constituyente o cualquier tema de mecanismo de participación popular y el Congreso lo derrota, será dentro de la institucionalidad. Pero nosotros en este momento tenemos que dejar un registro histórico. Y cuando digo nosotros, no somos, porque no hago parte, yo estoy mucho más cercano de Germán Vargas Lleras y Cambio Radical que del Centro Democrático. Digo nosotros, los que estamos en contra de esas circunstancias que han sucedido, que el tiempo nos ha dado la razón. Tenemos que dejar una constancia histórica para nuestros hijos y para nuestros nietos de que hicimos algo en lo que creíamos, como seguramente es la motivación suya también. Fíjese cómo será de fuerte todo el movimiento mediático y contundente y de presión que no tenemos nosotros, quienes tenemos una tendencia de centroderecha que sí tiene la izquierda. Es, por ejemplo, lo que pasó con la magistrada Cristina Lombana. Con 2 gritos de la izquierda la retiran de una investigación a una persona que no tenía ninguna duda. Pero la JEP tiene 9 o 10 magistrados que durante toda su vida han sido perseguidores de Álvaro Uribe
Uribe y de su séquito y no ha pasado nada, no pasó absolutamente nada. Ahí siguen funcionando, sí, personas que no debieron llegar ni siquiera a la magistratura, como por ejemplo la doctora Sandra Gamboa, creo que se llama ella, que fue víctima, se constituyó como víctima contra Álvaro Uribe y contra otras personas en partidos. Rodolfo Arango, que claramente había trinado y había perseguido intelectualmente también esa corriente ideológica, y no pasa nada. En cambio, a la doctora Cristina Lombana, con un argumento muy flojo, es retirada de unas investigaciones. Entonces, el país sí tiene que obrar de una manera recta y no solo para un lado. Y si eso fuera poco, hoy le meten otra gota para demostrar mi tesis, que es revivir a Antanas Mockus, quien desde todo punto de vista, para mí, ya no merece respeto. Porque una persona que cree en la legalidad y en la honestidad se retira solo. No pelea sabiendo que las personas que lo criticamos y que le informamos teníamos la razón en que no podía posicionarse como senador. Una persona que se las da de honesta, que pontifica, no puede mantenerse en la ilegalidad y tendría que servir para un ejemplo. Así que el cuentico de que Antanas Mockus era una persona muy honorable, muy respetable, ya por lo menos un gran sector de Colombia no está de acuerdo en eso. Bueno, doctor Cancino, quiero que revisemos también un comunicado que expidió en las últimas horas la Embajada de Estados Unidos aquí en Bogotá sobre el caso Santrich, y vamos a mirar dos puntos sobre los cuales quiero sus opiniones. La Embajada de Estados Unidos señala que dice textualmente que el pedido de extradición de ellos estableció que los delitos por los cuales se les acusa al señor Santrich se produjeron después del 1 de diciembre del 2016, que es uno de los puntos sobre los cuales la JEP dice que no pudo encontrar evidencia. Y el otro punto que establece el gobierno de los Estados Unidos en medio de su preocupación tiene que ver con la apelación, que espera que se dé de manera esencial y urgente, y el otro punto, Erika, pone de presente la importancia de la relación de extradición que siempre ha existido entre Colombia y los Estados Unidos. Pero adicionalmente hay una cosa que es clave. Dice que ninguno de los hechos que están en desarrollo en Colombia, ni posibles decisiones en el futuro, cambian el hecho de que un gran jurado en los Estados Unidos acusó al señor Santrich por presuntamente conspirar para enviar esos 10.000 kilos de cocaína a Estados Unidos entre junio de 2017 y abril de 2018. Y aquí volvemos a lo mismo. Las pruebas que dice la JEP nunca le llegaron, entre ellas ese famoso video que tuvieron ellos solo unas grabaciones por parte de la Fiscalía, y que la Fiscalía pecó al no entregarle ese video. Y dice el exfiscal general Néstor Humberto Martínez que ellos no tenían ese video, que ese video lo tenía directamente el gobierno de Estados Unidos. ¿A quién creerle frente a una situación que tiene el país en este predicamento? Pero digamos que hay una cuestión bastante fácil de resolver, y es lo siguiente. Quienes han leído juiciosamente la decisión de la JEP van a encontrar un punto donde analizan la prueba, donde el jefe investigador de Estados Unidos manifiesta que él ha recopilado una información que le permite deducir que los hechos por los cuales se pide en extradición al señor conocido con el alias de Jesús Santrich son posteriores a la fecha de los acuerdos de paz. Cualquier otra decisión, un 100%, no hay una sola excepción en Colombia, que se ha basado en la declaración de un investigador que recopila, tendría toda la validez per se, porque lo que se requiere es una prueba sumaria, no un juicio para extraditar a la persona. Así que dentro del mismo cuerpo de la jurisprudencia, ellos van diciendo si existe, pero es ilegal o no la aprecio. Si existe, pero como es una prueba extranjera, entonces no la valido. Eso realmente que no es serio. Eso realmente jurídicamente no puede aplicar, porque si ellos aceptan interpretar la declaración de esa persona, que le pidieron a la embajada americana, que llega el informe del investigador y lo tratan es como un testigo de oídas. Si eso va a ser así, pues los abogados litigantes vamos a hacer fiesta, porque cuántas condenas se han proferido sobre la base de un investigador de la Fiscalía, que es el que recopila todo lo que los demás dicen, el que recopila todos los instrumentos, y se le debe creer porque es un documento público dado por un servidor público. Pero ahora resulta que como es una prueba extranjera, entonces mejor no le damos la validez. Entonces, si ustedes leen con mucho cuidado, la jurisprudencia está llena de contrasentidos y de explicaciones que no admiten una lógica jurídica. Vea, este tema nos devuelve al famoso desayuno en la embajada. Yo estuve ahí. Claro. Y a diferencia de lo que dijeron otras personas, yo nunca sentí que ese desayuno fuera un acto de intromisión del embajador o del gobierno estadounidense en las decisiones del Congreso. Pues tan libre me sentí que de ahí salí a radicar mi informe sobre las objeciones
proponiéndole a la Cámara de Representantes negar las opiniones Negarlas. como efectivamente terminó pasando. Pero no fue una intromisión, fue un gobierno expresando su opinión ante unos tomadores de decisión en el nivel nacional, en el fuero nacional. Pero traigo a colación este desayuno que además ya está más que documentado en medios de comunicación, no contaré nada nuevo, en donde el embajador nos lo dijo frontalmente. El gobierno estadounidense y la justicia estadounidense no iban a entregar pruebas para el tema de Jesús Santrich y punto. Esa era la decisión tomada y que nos comunicó el embajador en ese momento. Lo segundo, el tema del video. Sale a la luz un video anoche que no hacía parte del expediente sobre la base del cual decidió la JEP. No digo esto para nada distinto a insistir en las salidas institucionales, en la lógica de las soluciones. Hay que fortalecer el tema de la cooperación judicial, no solamente, digamos, con la justicia convencional, sino también con la justicia, con la Jurisdicción Especial de Paz. Y hay que ver qué pasó con ese video y por qué no estaba dentro de las pruebas. Creo que esa es la lógica de la salida institucional que acá corresponde, como también nos corresponde, tanto al gobierno como a los partidos, sentarnos en la mesa y asegurar plenitud de garantías para la aplicación del principio del tratado de extradición y de la efectiva sanción penal en la jurisdicción ordinaria para aquellos que se hayan desmovilizado en el marco del acuerdo de paz, pero insistan en seguir delinquiendo y lógicamente si cometen delitos en Estados Unidos, pues que puedan ser extraditados en mayor dificultad. Sí. Yo les quiero plantear este escenario, si permiten un momento. Sí. Ahora la sala de apelación, doctor Cancino, representante López, va a tener que asumir esa apelación de la que se ha venido insistiendo, que presentará la Procuraduría, que respalda el presidente Iván Duque y también muchos otros sectores, incluso de izquierda, veía a la representante Catherine Miranda de Alianza Verde señalando que ese era el camino. Ahora bien, esa sala de apelación de la JEP, ¿debería estudiar el contenido de ese video? No. Jurídicamente no puede aportarse ninguna prueba nueva para un recurso de apelación. Pero obviamente que lo lógico también dentro del criterio jurídico y con lo que ha pasado sería decretar una nulidad de la decisión y que la primera instancia vuelva y estudie el video. Pero lo que sí jurídicamente no es posible es que la segunda instancia analice una prueba que no fue contenida en primera. Y la explicación es muy fácil. Hay que garantizar el debido proceso. Y si analiza la prueba nueva y cambia su posición al ciudadano Santrich, al guerrillero Santrich, no le quedaría un recurso para objetar la decisión. Entonces, ahí sí hay que hablar, digamos, desde el punto de vista estrictamente legal. Pero la sala de reconocimiento ha dicho hoy, el magistrado Badía, su presidente, dijo, mire, no, es que ya para nosotros está cerrado todo el tema de recoger las para pruebas. la apelación. La segunda instancia puede decir, decreto la nulidad a partir del debate probatorio, analice la prueba. Pero no a partir de pruebas nuevas. No, claro, puede volver a abrir en primera instancia. Decir, con el video. hay Sí. una nulidad, vuelva y abra y ya dependerá si se incorpora o no se Sí, incorpora no es, el video. no es vincular el video en la apelación, sino Correcto, volver a rehacer el devolverla proceso. para que la primera Mandarle el instancia proceso otra vez a la nuevamente sala de reconocimiento. decida y se pueda Sí. tener el recurso de apelación. Quería preguntarles algo también, y es que teniendo en cuenta, Erika, el comunicado de la Embajada de Estados Unidos, ¿se está poniendo en peligro la cooperación en temas de extradición con los Estados Unidos? ¿Esto de Santrich puede poner en riesgo una figura que ha permitido, Erika, que centenares de personas pedidas en extradición por los Estados Unidos por delitos cometidos en ese país, la mayoría de ellos relacionados con el narcotráfico, pues se vayan? Doctor Cancino, ¿usted ve ahí algún peligro en esa figura? Mire, yo lo que veo es varias cosas. Yo creo que si hay un mensaje tácito, ¿no? Si usted mira la primera parte del comunicado, dice, tomo nota. Sí. Eso es como cuando el profesor o el rector del colegio pasaban y le decían a uno, Toma. lo tengo aquí entre ojos. Eso es un mensaje bastante diciente. Y lo segundo es, yo no creo que vaya a haber un perjuicio en las relaciones porque ellos van a seguir insistiendo en su proceso porque al fin y al cabo el proceso de paz fue nuestro. Ellos pueden pedir en extradición a las personas que han cometido delitos incluso antes del proceso de paz de narcotráfico, como efectivamente no han levantado las órdenes de extradición de todos los demás. ¿Qué es lo que pasa? Que Colombia, por la garantía de no extradición, todo lo que sea antes digamos, de la fecha que se estableció, pues no va a extraditarlos porque hay que respetarlo. Pero lo que sí se va a pedir desde el punto de vista académico es lo siguiente: ¿por qué para un delincuente de lesa humanidad si le aplicamos una prueba y para un señor, por ejemplo, un caso muy común que hubo acá, muy no común sino conocido, de una señora que en estado de alicoramiento atropelló a otra en Estados Unidos, no le vamos a preguntar entonces a Estados Unidos la prueba?
pero a un delincuente de lesa humanidad sí le damos la garantía de la prueba, pero por ejemplo este caso no, o a otra persona, a un colombiano que se ha acusado de un hurto en España, solamente con el indictment o con la petición lo vamos a mandar. ¿Sería justo? ¿Sería lógico? Entonces estamos abriendo una puerta que lo que va a generar es que todo el mundo pida una igualdad a la que a todas luces tendría derecho. Vea, Representante. 3 comentarios rápidos. Lo primero, no hay que olvidar que Estados Unidos, el gobierno estadounidense de Barack Obama, por medio de Bernie Aronson, acompañó el proceso de paz, un delegado personal del presidente de Estados Unidos, una figura, digamos, por encima incluso de los hábitos diplomáticos tradicionales, acompañó el proceso de paz. Este proceso de paz fue respaldado por el gobierno estadounidense, y el hecho de que haya existido un cambio partidista en el gobierno estadounidense no implica que esta no sea una acción válida del gobierno estadounidense. Primer punto, y eso es muy importante, acá esto no es un tema que Colombia sacó del sombrero y de un momento a otro, sino es la consecuencia del proceso de paz. Lo segundo que hay que decir es que hay una salida institucional absolutamente clara para este episodio, y es la apelación que presentará la Procuraduría. Y esta apelación será conocida por magistrados como la propia presidenta de la JEP, Patricia Linares, como el doctor Eduardo Cifuentes. Digamos, acá va a haber grandes figuras del derecho tomando esta decisión que debieran darnos tranquilidad a todos. Y lo tercero es que también debo dar un mensaje de tranquilidad desde el Congreso. Y es que al menos en lo que respecta a Cambio Radical, estamos listos para sentarnos con el presidente Iván Duque para generar todas las garantías necesarias, no solamente para la plena aplicabilidad del tratado de extradición, sino también para asegurar que quienes sean reincidentes luego del acuerdo de paz sean juzgados por la jurisdicción ordinaria, y si eso incluso corresponde, que sean mandados en extradición a Estados Unidos. Pero el presidente Duque ayer hablaba, Yesí, aquí lo comentábamos cuando lo escuchábamos en vivo y en directo en ese mensaje que dio al país, doctor Cancino y representante José Daniel López, hablaba de eso, de convocar a los partidos para reformar la extradición. ¿Qué hay que reformarle a la extradición, doctor Cancino? Bueno, en este acápite lo que acabo de decir, es decir, ¿por qué para un ciudadano de a pie no se exige la prueba, pero para un delincuente de lesa humanidad sí se exige la prueba? Entonces ahí nos tenemos que poner de acuerdo frente a cuál va a ser un elemento común, porque no podemos darle un premio de protección, por más que sea en el marco de un proceso de paz, a un grupo minoritario que además siempre agredió la ley, frente a un ciudadano del común, porque no todo colombiano es extraditado por narcotráfico. Hay muchas extradiciones por otros delitos, y lo que la gente se pregunta es por qué para mí no se exige una prueba, por lo menos sumaria, de que sí cometí el delito o no cometí el delito. Solo con el indictment bastaba o no bastaba. Pero además todos los debates que se tienen que dar, por ejemplo, el doctor Yesí Reyes hablaba de favorabilidad, y tiene razón. Si ahora en la mayoría de casos yo llego a modificar la ley, todos los pertenecientes a las FARC podrían alegar favorabilidad para que se les aplique el marco jurídico, excepto en los delitos de lesa humanidad. Entonces tenemos los delitos sexuales, los grandes casos de masacres, etcétera, donde ahí la favorabilidad no aplica, y nuestra jurisprudencia de justicia ordinaria y de justicia transicional ha sido muy clara en esos efectos. Entonces tampoco se está pidiendo una cosa pues que sea del otro mundo, sino unas cuestiones muy básicas y muy claras, en las que obviamente el gobierno del presidente Santos, por congraciarse con las FARC, por llegar rápido, por pensar solamente en su éxito personal y no en el del país, pues fue regalando y regalando, con la complicidad de Humberto Lacalle, por ejemplo. ¿Esto sería otra vía frente a las objeciones en cuanto a los cuestionamientos que ha hecho el gobierno nacional en torno a la extradición, por ejemplo? Pues vea, yo creo que en el tema de la extradición hay que, más que reformar, hay que aclarar 2 puntos. Lo primero, a la JEP le corresponde no determinar, digamos, la culpabilidad del procesado frente a un hecho objeto de extradición, sino determinar si esa eventual práctica delictiva ocurrió antes o después del 1 de noviembre del 2016, para entender si efectivamente se queda en la JEP o pasa a la justicia ordinaria. Para poder probar eso, pues sí es esperable que los mecanismos de cooperación judicial le permitan a la JEP conocer pruebas, si no, esto de aquí en adelante va a ser la misma historia de manera reiterada, viéndose lesionada la relación tradicionalmente tranquila y de gran cooperación entre Colombia y Estados Unidos. Entonces, primero, el tema pruebas hay que resolverlo. Y segundo, por el caso de los delitos de ejecución continuada y de la reincidencia, pues estamos completamente listos para que en materia legal o en materia constitucional
hacer las reformas que sean necesarias para que quede absolutamente clara esa frontera, de absolutas garantías para quienes entregaron las armas y están cumpliendo el acuerdo, y todo el peso de la ley para quienes del 1 de noviembre del 2016 en adelante le hagan conejo al acuerdo de paz y sigan delinquiendo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Doctor Iván Cancino, abogado, penalista, gracias como siempre por estar esta noche aquí en Canal ustedes, Capital. ¿No ha Sí, pensado Erika. ser youtuber? Porque es que, bueno, sus Debería. videos son virales. Son videos Sí, pero virales. no- es que no- el doctor no- Cancino no los tiene una busco. particularidad. Dice lo que piensa y lo dice de manera contundente, clara, sin filtro. Así es, sí. Pero Estamos- youtuber no. ¿El país no- va bien no he o va, a pensado ver, en eso. el país va bien o va mal? No, el país va bien, es decir, el país va bien y Pese a todo esto va se bien. tiene que enderezar. Aún y- con Jet va vea, bien. la primera muestra de que el país va bien es que Millos va a ser campeón. Ah, bueno, En eso es eso una sí buena evidencia. coinciden Es, plenamente. es una evidencia muy contundente. Representante Oceanía López, gracias por estar aquí. Pero esta déjeme noche en Opina preguntarle, Bogotá. ¿el país va bien o no? ¿O va bien? mal? A ver. El país va regular, le hace falta liderazgo y le hace falta pragmatismo en el ejercicio del Un gobierno. timonazo. Timón y pulso fuerte. Bueno, A y ver si usted, llega. a ver, Erika, ¿el país va bien o el país va mal? Yo siento que estamos viviendo un momento muy difícil, muy complejo, pero yo quiero ver el vaso, Yesid, siempre Sí. medio lleno. Y creo que es posible que se den las condiciones para que entre todos, sobre todo eso, si hay una unidad y un propósito conjunto, saquemos al país adelante. No es un tema de Iván Duque, de querer que a Iván Duque le vaya mal. Si a Iván Duque le va mal a todo el país. Y por supuesto, ¿quiénes somos? El país, todos los colombianos. Hay un Así dicho es. de una persona muy Sí. cercana que no puedo hacer la publicidad, pero ahorita fuera de micrófono se los digo, que es lo que Erika dice. Si a Iván Duque le va bien, a todos nos va bien. Bueno. El país somos todos. Bueno, a todos ustedes gracias por estar como siempre en sintonía de Canal Capital. Los esperamos ya el próximo lunes, 8:30 p.m., aquí en este espacio donde conversamos y debatimos la actualidad de Bogotá y del país. Buenas noches. Chao. Este es Canal Capital.